Hola a todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Muchas gracias, Nati, don Andrés. Gracias. Meli, ¿cómo están? Muy bien. Muy- ¿Sí me han pensado? Poquito. ¿Me Sí. extrañan? No. Está bien. Eso no es para mí. Muy acorde a nuestro tema. Sí, porque no me extrañan. Como el meme. No. No. Y ¿Cómo es? nuestro tema No. de hoy es Dios, ¿esto es para mí o esto no es para mí? ¿Qué te hace a ti reflexionar con este tema? Bueno, realmente muchas veces dudamos de las cosas que nos da Dios, Ujú. ¿sí? Entonces, ya sea un trabajo, ya sea una oportunidad de educación, ¿sí? Sí. Un regalo que no esperábamos, ¿sí? Entonces, tenemos como pero pues sí, ¿no? Gracias, sí, como que... ¿Será que sí lo merezco? ¿Será que no lo merezco? Como todas esas cositas. Y sí, muchas veces uno dice, uy, pero yo no merezco esa bendición, pero pues eso ya va como en la actitud de las personas, ¿no? Sí, Ujú. claro. Y también se ve mucho en la vida espiritual. Lo vemos pues en las historias de la Biblia. Cuando Jonás le dijeron, vea, usted tiene que llevar el mensaje. Y él, no, esto no es para mí. Usted allá, yo me voy para otra parte. Y vemos que de alguna manera Dios va a afectar nuestra vida en algún momento y va a llegar para que nuestro propósito se cumpla. En Jeremías 21 dice que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan perfecto. No estamos hablando bueno, esa es una historia pues bastante trágica en algún caso, pues por cómo se desarrolló, pero creo que por más agendas que nosotros tengamos o por más cosas, de alguna manera Dios llega a nuestra vida a transformarlo, haciendo lo que sea agradable y perfecto como su voluntad para nosotros. Sí. Entonces, a nivel de testimonio, por ejemplo, yo puedo hablar de algo cuando yo llegué a Dios, cuando llegué de una forma personal, pero con una convicción propia, porque cuando conocimos de Dios era niña y mis papás me llevaban a la iglesia, sí, porque teníamos que, era como una imposición. Siendo adolescente siguió siendo una imposición y hasta que en un momento, en una situación que yo tuve sentimental, dije, no, yo necesito sanar y llegar a Dios. Y quiero algo diferente para mi vida. Entonces, y a mí cuando era pequeña me hablaban de servir. Y yo decía, no, ¿Qué es Pereza. cuando tenga como 50. Yo decía, cuando ya tenga 50, cuando ya no tenga nada que hacer en la vida. Eso es para los abuelitos. Y bueno, realmente hablando de nuestra iglesia, nuestra casa, donde actualmente nos congregamos, yo empecé mi proceso porque quería tener algo en mi vida completamente diferente a lo que yo veía que tenían mis familiares en mi propio hogar. Yo vengo de un hogar disfuncional, papás separados, roles invertidos. Veía cosas en mis primas, en mamás solteras a muy temprana edad. Sí. Y yo no quería eso para mi vida. Y entendí que en Cristo tenía otra oportunidad de ser transformada y transformar esas cosas, de romper como con esas situaciones generacionales. Así es. Entonces, por ahí empecé, pero sin darme cuenta, de alguna forma yo ya estaba sirviendo, empecé a servir en mi carrera, en lo que me gusta, en lo que estudié, en lo que me apasiona y no lo sentí. No lo sentí, o sea, yo no les puedo decir, no, que obligada, no fue así. Fue fluyendo. Fue fluyendo, entonces ahí es donde yo les digo que a veces decimos, no, esto no es para mí, yo no voy a servir, ¿para qué? Yo no voy a estar todo el tiempo en la iglesia, pero de alguna manera, dentro y fuera de la iglesia, uno puede servir a otros, Claro puede que servir sí. a los de tu casa y creo que empezamos por ahí. Por ahí. Por servir en casa, por servir en nuestro hogar y así empezamos a hacer esa luz en otros lugares. Es como, digamos, mi testimonio personal, porque yo decía, esto no es para mí. El tema del servicio como tal y como lo podamos ver en los demás. Como yo decía, no es para mí, no me veo ahí
creo que las personas que tienen eso son, no sé, personas con dones espirituales sobrenaturales, como muchas cosas. Y finalmente, bueno. Y que uno también se pregunta como que, ¿y por qué me pasa esto a mí? Sí. ¿Por qué Dios quiere que yo viva esto? Y Dios te va usando en sus formas. Él tiene unas formas de actuar que nosotros no podemos entender, no podemos evidenciar en qué momento va a pasar, pero es un fluir especial. Y entonces yo pienso que es bonito cuando ya nosotros también como que dejamos de pelear con nosotros mismos y con Dios y permitimos que ese fluir llegue. Y de alguna forma, Dios fue transformando ya después a nivel personal todas las cosas que yo quería, digamos, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel profesional. Entonces, yo dije ahí es donde dije, bueno, vale la pena. Vale la pena y vale el esfuerzo que tenemos que hacer, porque también lo que hagamos para Dios hay que hacerlo con excelencia, y la excelencia requiere un esfuerzo especial. Entonces, bueno, yo lo comprobé en mi vida y sé que muchos lo han hecho, Andrés también, porque empezamos un proceso juntos. Llegamos juntos, de hecho, a la iglesia en el mismo año. Hicimos el encuentro juntos y todo. Proceso y yo creo que juntos. ambos hemos visto como ese reflejo de cómo nuestras vidas se transformaron en todo este tiempo. Entonces, es bonito mirar atrás y decir, fue una decisión especial. Claro. Y que lo más bonito que puedo ver allí es que aceptaste la voluntad de Dios. Que en muchas ocasiones eso nos cuesta un montón. Aceptar cuál es el propósito, cuál es ese plan que el Señor tiene para mí. Y en muchas ocasiones nos ponemos en ese plan de, no, venga, llorémosle a Dios y como que, Señor, venga, que yo quiero como esto, como que mi perfil es más como por este lado de acá, pero después te encuentras con cosas que no, o sea, el Señor tiene algo diferente para ti. Y pasa mucho en el tema del servicio. No, es que yo quiero cantar. No, pero no tienes el llamado para cantar. Eres intercesor. Cantas horrible. O sea, para cantar eres buen bailarín. Entonces, como que vas viendo, no, yo quiero enseñarle a los niños, pero no, mira, tu servicio es como más bien atender a las personas, como recibirlos cuando entran a la iglesia. Y a veces uno quiere hacerle resistencia a ese tipo de cosas, pero también es aprender a aceptar la voluntad y los planes de Dios para mí. Y en algún punto, no sé si se lo han preguntado, pero es como con el Señor, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿En qué sí puedo servirte? ¿En qué sí soy útil? Y que también uno sienta como esa pasión y eso que tú decías ahorita, que va fluyendo y que uno también se va acoplando a ese plan del Señor. Es que hay algo muy cierto, demasiado cierto, y es que Dios pone el querer como el hacer. Creo que es lo más cierto que yo puedo experimentar en mi vida. Y yo aún le pido a Dios en muchas ocasiones, no solo a nivel de iglesia, de espiritual. Pues a ver, soy un humano, a veces tengo sueño, o no quiero hacer muchas cosas, y hay que morir al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo me quiero acostar todo el día a dormir. Y digo, bueno, Señor, pon en mí el querer como el hacer de pararme y también vivir lo que tengo que vivir, lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, pienso que es eso, es el permitir y es el fluir que podemos tener en nuestra vida, pero es una decisión. Y tantas decisiones que hemos tomado, Andrew, yo creo que tú has tomado infinitas. Bastantes. Y grandes. Bueno, yo les cuento una cosa, voy a hacerles una confesión. Cuando Cuéntanos. Gerson me invita a ser parte del podcast, yo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Esto no es para mí. Pues yo nunca me he visto como en este ámbito, que la cámara, que el micrófono, pero bueno, algo vieron en mí y pues aquí vamos, ¿no? Soy yo el presentador. Soy el yo presentador. Entonces, pero sí, ha sido un proceso muy bonito y muy chévere, pues la oportunidad de poder compartir con ustedes y darme cuenta que el podcast ha servido para muchas personas, aunque uno no se dé cuenta el alcance que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? ¿Verdad? Y eso me ha parecido muy chévere y darme cuenta, bueno, he sido bueno para esto, pues no soy profesional en el tema, pero se me han dado las cosas, han confiado en mí, tienes la camiseta, dale, tú puedes, pero ha sido muy chévere. Entonces, eso es una confesión que quería darles. O sea, yo pensé que no, que pues
Aquí Que esto estamos no era para mí. sirviendo. También. También. Y no, y obviamente en tantas decisiones que me ha tocado en la vida, pues obviamente la decisión de llegar a Cristo, ¿sí? Fue una decisión pues que estaba totalmente dividida porque es un momento en mi vida que pues también problemas sentimentales, una ruptura de mi matrimonio en esa época. Bueno, mi matrimonio entre comillas porque no nos habíamos casado, pero convivíamos juntos. Sí, es loca. Entonces estaba la opción, bueno, me senté una noche en mi cama, bueno, en la habitación donde estaba durmiendo en ese entonces. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos para allá a descualquierizarnos, a hacer todo? ¿O vamos a buscar del Señor y buscar la guía que Él quiere para mi vida y su voluntad en mi vida? Y creo que tomé la mejor decisión ese día. Y es cuando ya comienzo a establecerme, a ir a la iglesia de manera juiciosa. Obviamente, de alguna manera, era como buscar ese consuelo y ese vacío que se estaba dejando, ¿no? Ese hueco, esa ruptura que el corazón estaba mal. Entonces comienza ese proceso de sanación, de curación. Entonces, como que, yo no merezco estar acá, que no sé qué, mejor me voy. Entonces fueron las luchas todo el tiempo. Claro. Sí, todas. Sí. Yo también las tuve. Yo No, me yo acuerdo me que voy, hasta sí un me día voy, me voy, yo no no me le voy. dije a nadie, pero yo dije, yo aquí me despido, yo no voy a volver. Y bueno, por allá una voz me llamó después y me dijo, mira, es que yo ya había terminado como el proceso. Entonces yo dije, bueno, yo aquí ya no tengo que rotar, no tengo que servir en ningún sitio, hasta aquí. Y yo no le dije a nadie, pero yo miraba alrededor así y miraba a las personas y yo dije, ya no los vuelvo a ver, o sea, chao. Pero yo me iba a ir callada. O sea, cuando ya me estaba yendo y me llama la pastora, Melissa, venga. Venga, espéreme. Y ella estaba ocupada atendiendo personas y se fue yendo toda la gente, se fue yendo un domingo y yo ahí sentada y con mis planes de irme. Cuando ella me dijo, es que tengo algo para usted. Necesito que usted nos ayude en tal cosa del servicio dentro de la iglesia. Y yo como que... ¿Y ahora qué? ¿Y mis planes qué? ¿Y ahora En qué? ese momento yo entendí que no necesitaba bajar una paloma del Espíritu Santo a decirle, venga, quédese. Sino que a veces Dios Venga, usa personas para decirte de alguna manera, no es el tiempo, no te vayas. así es. Y yo pude entenderlo, o sea, en ese momento tuve esa conciencia espiritual de decir, Dios está usando esta persona, que en este caso era la pastora, o sea, no era la amiga, no era una amiga, como les digo, yo a nadie le había contado. Y ella me dice, me hizo esperarla tanto. Me dijo, es que necesitamos hablar porque quiero que usted esté en algo diferente, en algo nuevo. Me da un proyecto nuevo. Entonces yo dije, wow. No le dije, no, es que yo me voy. No, sí, señora, sí. Yo A voy los 8 días otra vez estaba organizando. acá. Me quería ir, pero ya se me pasó. Entonces, a veces nosotros tenemos esas decisiones. Pero Dios, de alguna manera, como que nos llama. Ey. Y ahí Él lo dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Él viene todos los días. Todos los días. Es tu decisión. Si tú abres la puerta, si tú oras, si tú te prestas a recibir este invitado en tu vida y que lo puede transformar. Yo tengo una pregunta, Andrew, bastante personal. Aquí al aire. ¿Qué tan persona? ¿Tú te imaginabas en ese tiempo en el que tú llegaste, que llegamos, que tú ibas a tener el hogar que tienes ahora? No, para nada. En ningún momento. O sea, Me emociona. mira, yo aquí en la iglesia he tenido, eso ha sido una montaña rusa. Así como he estado por allá arriba, también he estado por allá abajo. Cuando te digo que me he querido ir es porque no quiero saber de nada. Pero de alguna manera llega Dios y me saca otra vez y todo eso. Y todo lo que me está pasando en este momento, incluso estar aquí con ustedes, nunca me lo esperé. O sea, no se me pasó por la mente en ningún instante. Y mucho menos volver a ser papá. ¿Sí? Yo creo que ese ha sido el regalo más hermoso que me ha dado Dios últimamente. Ser papá de esta bebé tan hermosa de mi María Antonia. Y ahí veo reflejado su amor. ¿Sí?
y veo reflejado su amor cada día cuando se despierta y esa sonrisa tan hermosa cuando le digo buenos días, ¿cómo estás? ¿Soñaste con los angelitos? Y esa sonrisa, ese es un sol. Llena todo. Llena todo, o sea, como que me da otra vez impulso de arrancar ese día. Es más, me coge el día por estar ahí Muñequeando. cuando, ay, Dios mío, me voy. Pero sí, no me lo imaginaba, Meli, realmente. Y le doy gracias a Dios porque por cada momento vivido, porque algo deja y aprendido y es una experiencia pues para que en lo posible no volver a repetir los errores que se cometieron, No, ¿no? y yo a veces pienso que cuando nosotros tocamos fondo en ciertas situaciones, es Dios también enseñándonos para que nosotros también podamos ayudar al otro o guiar a otro que está pasando por ahí. Así es. Decirle, yo también caí, yo también pasé por ahí y tú también puedes salir. Porque creo que no hay mejor testimonio que nuestra propia vida para quienes tenemos alrededor y quienes ven esos procesos. Quienes mira han visto que- caerte y quienes han visto a Andrew en su lucha, como por ejemplo yo te lo estoy preguntando. Yo te vi llegar, te vi muy diferente y hoy te veo en un hogar Sí, eso es cierto. muy lindo. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, si es algo que tú le puedes el día de mañana a otra persona, decirle, mira, yo tuve que pasar, fui papá soltero, la Aunque no lo luché, crean. Papaluchón. papá luchón, hice muchas cosas, muchos sacrificios en todos los aspectos. Y aquí estoy y Dios me sacó a la luz, me ha hecho brillar y fuera de eso con regalo incluido. Regalazo. Sí, Sí, así ha sido un proceso muy, muy bonito. Y no sé, me da como sentimiento que traigas todo esto a colación y me da alegría de ver cómo Dios ha trabajado en mi entorno, en mi vida, ¿sí? Como lo decíamos, no todo es color de rosa, porque pues esto no es una novela ni nada de eso, pues es la vida. Pero sí, ha sido cosas muy emocionantes, ha sido una muy buena película. Una película. Sí, Y claro. lo hablábamos, por ejemplo, en el podcast anterior cuando hablábamos de la inseguridad y de compararnos con otros. Por ejemplo, en algún momento te habrás dicho, no, o sea, yo a mi edad y ser un papá soltero, en cambio el otro tiene todo el apoyo, ¿sí? Claro, ¿no? Muchas veces llegan esos pensamientos, oye. Entonces, porque a él sí, a él no, yo aquí y él por allá chévere, pero pues son cosas que, por ejemplo, no sabemos qué tuvo que hacer esa persona para estar ahí. ¿Qué procesos tenemos que Exactamente. vivir? Esos Y a veces procesos. esos procesos también, el tiempo, en nuestro tiempo, en aquellos procesos también tiene mucho que ver en cómo nosotros lo tomemos. Hablo, por ejemplo, de la mujer cuando nosotras nos queremos casar. Hay un proceso que uno vive mientras está soltero y es, ¿qué haces mientras estás soltero? O te vas a vivir la vida loca o decís, yo me voy a preparar para ser esa persona, esa esposa, o voy a hacer las cosas que debo hacer ahorita. Un ejemplo, mientras a mí me llegaba esa persona idónea, yo estudié, yo me preparé, hice mi especialización, hice un magíster, porque yo dije, el día que yo me case y tenga hijos, no voy a estar diciendo, ay, yo quería estudiar, ay, yo quería hacer. ¿Qué pasa? Y son los tiempos, ¿sí? No tiene que la gente vivir lo mismo, pero Exacto. en ese momento fue como ese plan y Dios respaldó ese plan. Porque yo, mi maestría, logré una beca para hacer la maestría, pero yo se la presenté al Señor. Con todo el papelito y yo le imprimí todo lo de la universidad y la pegué allí. Le dije, mira, Señor, esta es la maestría que yo quiero. Si tú me la quieres dar, bien, la vamos a hacer. Y esa maestría llegó. La pudimos hacer y en el momento donde yo la quería ejercer en ese tiempo, yo era empleada en una compañía, no la ejercí. Allá no tuve la oportunidad de ejercerla. Me decían que estaba muy preparada, pero que no era el momento. Y yo, bueno, ok. Y pude ejercerla en la obra de Dios. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, Dios, tú sabes cómo haces las cosas y Claro. sus planes son perfectos. Entonces, bueno, eso por decir un ejemplo, cómo nos preparamos, cómo vamos haciendo y finalmente esas decisiones
en Dios, que tomamos en Dios teniendo en cuenta a Él. Y obviamente hay que pedirle al Señor que Él siembre su voluntad en nuestros corazones, porque pues no podemos querer caminos aislados de lo que Él en algún momento tenga para nosotros. Sí, así es. Hay algo que ahorita que hablaban un poco acerca como de sus historias y de su vida, pues mi historia fue casi similar a la de Meli. Crecí en un hogar disfuncional y uno normalmente las personas te dicen como que cómo crees en el matrimonio, si tuviste padres separados, si viviste todo ese proceso, pero también me pasó algo muy similar y fue que alguien en un momento me dijo, no te preocupes que tú vas a disfrutar de un hogar feliz y vas a ser feliz. Y siempre estaba la duda y siempre yo le decía al Señor como que, bueno, ¿será que sí voy a lograr tener un hogar, un matrimonio? ¿Esto sí es para mí? Sí, exacto, porque uno ve como que, bueno, ya vi que mis papás vivieron este proceso que no es para nada fácil y como que, ay, no quiero repetir la historia ni quiero sufrir como ellos sufrieron. Entonces está como también el que esto es para mí, también como que no quiero repetir la historia. Entonces, en esa parte sí el Señor como que fue restaurando todo. Y lo que decía Meli, uno ve mucho en la familia de que la prima que ha tenido 100 novios y con ninguno pasa nada, la que quedó en embarazo y está de mamá luchona. Se le perdió el man. Se fue por un taxi y nunca volvió. y ver como que el Señor ha guardado mi vida y me ha permitido vivir de otra manera. Uh-huh. Y yo miro como mi entorno familiar y yo digo, gracias, porque me estás permitiendo ver como el hogar de otra manera. Y lo que decía Andy, no es fácil, obviamente, o sea, hay diferencias, hay cosas, pero ver cómo cuando estás en el Señor, entiendes su propósito y haces la voluntad de Él tiene lo mejor para ti. Entonces, pues me parece muy lindo porque el Señor nunca se queda con nada, Él siempre tiene como detalles muy especiales en esa parte y ya no es como que sí, esto es para ti. Y confía, porque eso también hace parte de ese proceso de confiar y que en que el Señor lo va a hacer. Por ejemplo, lo que tú dices, cuando uno viene de un hogar disfuncional, cualquier situación uno piensa en me divorcio, me separo, no sé qué. O, por ejemplo, a mí me decían, no, uno al primer año de casado se quiere matar y se quiere volver para su casa. Miren que a mí no me pasó. A mí y tampoco. No es que crea que mi hogar sea pues, el mejor y el único. Pero escuchaba a muchas personas, aún dentro de cristianas, uh-huh, del ámbito, y decían, no, o sea, no, el primer año es horrible. Y yo decía, no. Y claro, hay que afianzarse y no es fácil, pero también algo que yo le decía a Dios es que quite esos pensamientos en los que uno viene desde muy pequeño. Y es que, en mi caso, mis papás peleaban o algo y él se iba de la casa. Y finalmente pues terminó ya en una ruptura. Entonces uno vivió y creció así. Claro. Entonces el día de mañana pues uno piensa que peleó, no, chao, váyase. O duerma usted en la sala. Claro. Entonces son cosas en las que nosotros también tenemos que romper y pues claro, son las luchas que como también cristianos tenemos. Hablando de este ejemplo, pero son en todos los aspectos. Y que aún casados llegan palabras como que no, se van a separar. En la primera pelea eso ya no se quieren volver ni a hablar. Entonces uno también es como que bueno, ok, está bien, respetable lo que tú dices, pero pues el Señor ha dicho otra cosa de lo que voy a vivir. Y lo que dices tú, como que no creer tanto en lo que te dicen de eso. Porque claro, como ven tu historia, ven todo lo que pasó en tu familia, con tus papás, entonces no, pues a esta le va a pasar lo mismo. Habían familiares en mi caso que decían, no, ella mínimo va a ser noviera. Y nomás pues tuve nomás uno. Y con él me casé. No, imagínese. Así es. Entonces son cosas no. que uno dice como al Señor, como que gracias por guardar esa parte. Por cuidarme de no tener que vivir muchas experiencias y sufrir y con el corazón destrozado y ahí sí, ay, venga, me caso. Sino que el Señor aún en ese proceso me cuidó. Sí, eso es importante. Meli, yo quiero agradecerte esa pregunta que me hiciste. ¿Por qué razón?
porque no me había hecho como esa pausa. Se quedó pensando. Sí, me quedé Sí. pensando mucho en eso y quiero agradecértelo y Ay, gracias a Andrew. Dios veo su mano maravillosa en mi vida, en mi familia, a la mujer que me dio, a la hija que me dio y de alguna manera también darle una estabilidad a Nicolás, porque aunque ustedes no lo crean, Nicolás ve a Lore como la mamá. Ujú. ¿Sí? Claro, un hogar. Y muchas veces yo creo que hasta Nico pensó que él no merecía un hogar y pues se le está brindando un hogar también a Nicolás. Es tan Y eso- importante cuando uno a un niño se le da un hogar porque él genera identidad, Ujú. pertenencia y eso es importante en la vida de todo ser humano. Saber que él tiene su puesto, su lugar. Exactamente. Y de verdad, muchas gracias y darme cuenta qué tan lindo ha sido Dios conmigo. Ujú. No hay veces como que dejamos que todo sea un paisaje Sí. y no nos detenemos como a analizar y sí, me lo merezco. Te lo Sí. mereces. Te lo Amén. mereces. Eso. No lo Yo mereces. pienso eso ay, perdón, me fui mucho del micrófono. Sí lo pienso y yo le doy muchas gracias a Dios. Por ejemplo, cada vez que veo a mi hijo al lado, dormido de bebé divino. No, mentiras en todo. Pero yo le doy muchas gracias a Dios y digo, Dios, gracias por este gran tesoro. Por este hogar, por esta casa que tú me diste. Y yo trato de rodearlos mucho en oración porque pues yo le digo, yo no puedo estar en todo, pero tú sí. Así es. Tú vas a estar, tú lo vas a cuidar y bueno, y va a llegar el momento en el que él también se enamore de Jesús y que uno quiere eso. Yo quiero eso en su vida para que no viva experiencias y me siento feliz de poderle brindar al niño el hogar que de pronto yo y mi hermanito no tuvimos. Sí, de Sí. esa pertenencia, de esos papás que se quieren, que están ahí. Y eso solo me lo ha dado Dios. Claro. Y soy muy consciente de ello y sí, y agradezco en el alma. Yo le digo, Señor, gracias, 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 porque no fui esos temores que Claro. tenía de ser una madre soltera, de ser una mamá o una mujer maltratada, porque Dios me ha dado un esposo respetuoso. O yo no, pues no tengo una queja de ay, me empujó. No. Hoy por hoy vemos muchas celopatías, muchas situaciones y yo digo, Dios, gracias. En todo Sí. tiempo, gracias, gracias, Así gracias, es. gracias, gracias. Estoy muy agradecida y por eso a veces quisiera que muchas personas no vean a Dios como es una religión. Es religión, es que yo tengo que ir, es que es estar todo el día en una iglesia. No. Si tú quieres esa transformación en tu vida, pues yo por lo menos tendría 5 tips. Como que decirles. Primero, tratar de conocerlo, llegar a Dios, hablarle todos los días, no solo en una oración, en un recitar, sino en todas tus cosas. Mira, Dios, voy a trabajar, te entrego mi trabajo. Mira, Así Dios, es. vamos a hablar en el podcast, sé tú hablando a través de mí. Mira, Dios, voy a reunirme con esta persona, pon gracia en mí. Esas oraciones y bueno, obviamente también tenemos que tener más adelante desarrollar un tiempo de oración más especial, pero si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, quiere conocer más de Dios, puede escribirnos, están nuestras redes sociales, está aquí YouTube, pueden escribirnos y los podemos contactar para que alguien los guíe. Leer la Biblia es muy importante. Si no sabes leerla, te podemos orientar cómo empezar a hacer un devocional, que es muy importante, y cómo empezar a conocer de Dios. Y sobre todo, no sé en qué punto voy, pero es permitir ese fluir de la voluntad de Dios en tu vida y dejar que Dios sea el que cumpla tus sueños y sea el que llene todas las expectativas. Esos son Así como es. mis tips. Y si Dios toca esa puerta, ábrela. Ábrela. No lo dudes. No lo Total. dudes. Él va a estar ahí siempre para ti. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. Sí, eso que contaba Meli ahorita de lo que hace con su hijo, eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y en muchas ocasiones nos hemos preguntado como que, ¿en serio fuiste a la cruz por mí? ¿En serio moriste por mí? ¿Sí me lo merecía? Y aún sin merecerlo, Él lo hizo. Se despojó de Y todo. podemos Se hizo disfrutar hombre. de la libertad, del perdón, que eso era lo que estábamos hablando hace rato, de la importancia de perdonar. Y el Señor nos dio libertad a través de la cruz. Y no tuvo reparo en decir, ok, listo, voy a la cruz y
y voy a darlo todo por la humanidad, todo por amor. Y a veces actuamos como una manera indiferente con el Señor. Y lo que decía Andy, si el Señor toca la puerta, hay que abrirla. Y pensar en ese sacrificio de amor infinito que hizo Así por es. nosotros. Fue un acto muy grande de amor. Bueno, chicas, No creo siendo que más. no siendo más, los esperamos para nuestro próximo capítulo. Recuerden seguirnos, darle like y se les Escribirnos. quiere mucho. Vale. Chao. Chao.